corta, antes de que la gente se piense lo que no es con este vídeo. Efectivamente vamos a hablar de España, pero no de la manera que creíais. Vamos a seguir hablando de tazos que salieron aquí en España. Y el episodio de hoy va a ser un episodio especial porque vamos a tratar de unos tazos que solo salieron durante un tiempo determinado y la verdad es que son ediciones bastante difíciles de conseguir, así que acompañadme si no os lo queréis perder. Vamos a seguir hablando de los tazos que tuvimos aquí en España, pero el episodio de hoy va a ser un poco diferente, dado que vamos a abarcar una serie de tazos que, por una cosa o por otra, fueron bastante raros de conseguir, ya en su propia época, no hablemos a día de hoy, y que además fueron exclusivos de España, y vais a entender por qué esto. Muchas de las series de tazos que surgieron aquí en España pues tuvieron su origen en otros países o fueron idénticas a otras colecciones que se lanzaron. Por ejemplo, los tazos de Pokémon de España pues son muy parecidos o iguales a los tazos de Latinoamérica, los tazos de Inglaterra, los tazos de Japón y así con todas las series que fueron apareciendo. Tazos de Pokémon, tazos de Digimon, todas las series del momento, incluso los Looney Tunes y Tiny Toons fueron populares en todo el mundo debido a la serie de Tiny Toons y posteriormente con los tazos del 94 y 95, pues en España, como siempre, tuvimos que hacer las cosas de nuestra manera y creamos unos tazos que solo se podían conseguir aquí en España y que, como digo, son bastante raros. Y estos tazos se promocionaron durante los años 94, 95 y 96, consecutivamente 3 series de tazos en 3 años diferentes, con la diferencia que 2 de ellos estuvieron a la venta muy temporalmente. Otra de las cosas que caracterizan estas ediciones es que si bien los tazos siempre los habíamos conseguido en bolsas de Lay's o de Sabritas si sois de América Latina o Walker si sois de Inglaterra, pues evidentemente en una bolsa de frituras podíamos encontrar un tazo. Pero estos tazos que os voy a mostrar tenían la diferencia que no aparecían en bolsas de frituras, salvo unos que aparecían incluso en su propia bolsa de frituras. Los otros dos solo los podías conseguir en chicles, sí, con los chicles de aquella época también te regalaban tazos, pero había que tener en cuenta una serie de características. Los primeros tenías que tener una especie de pegatina ganadora, que os la pondré luego en imágenes, y luego los segundos tenías que comprar un número determinado de chicles para que te dieran el tazo. Ahora sí, vamos a verlos uno a uno, estas 3 series de tazos exclusivas. Del 94 hay varias series de tazos, pero la más popular, por decirlo de alguna manera, sería la de los Tiny Toons, aquellos primeros tazos que vimos con la trasera azul, pero también hay otras series que o mucha gente no conoce o, como digo, es muy difícil conseguir esos tazos. Y de esta época tenemos también los tazos de Mortadelo y Filemón, la popular serie que diseñó Francisco Ibáñez, primero en cómics y que luego trajeron los estudios Vara a la televisión, pues por esa época fue bastante popular y con ellos sacaron estos tazos que se denominaban rondos. Los rondos de Mortadelo y Filemón podemos decir que es una colección bastante difícil y rara conseguirla primero completa y segundo en buen estado porque eran 40 tazos, no era una colección muy amplia, pero como digo, venían en estos chicles, como veis aquí en la imagen, y además en estos chicles, además de la pegatina de Filemón que te podía venir también otra pegatina como esta en la que te indicaba que habías ganado un tazo. Tenemos en cuenta de que por cada pegatina esta te daban un tazo y eran 40, por lo cual tenías que encontrarte 40 de estas pegatinas siempre y cuando no te dieran repetidos también. Entonces vamos a repasar los tazos de Mortadelo y Filemón. Yo los tengo casi, me faltan solamente 2, son estos. Y personalmente me gustan mucho estos tazos porque, como veréis ahora, son muy bonitos, son de colores muy atractivos y están basados en caricaturas de la serie que pusieron en los estudios Vara y que posteriormente hicieron películas sobre ellos. Estos son los rondos y, como veis, algunos de ellos incluían a Mortadelo con algunos de sus típicos disfraces y otros tantos pues venían caricaturas de la propia serie y algunas, como digo, se hicieron película, con lo cual el boom de Mortadelo y Filemón duró bastante, sobre todo en aquella época, y se mantiene hasta el día de hoy.
En total, como digo, unos 40, a mí me faltan 2 solamente, el número 40 justamente y el 31. Como veis, son unos tazos muy bonitos que, aparte de los tazos donde se ve Mortadelo con el fondo típicamente en un color determinado, también están esa parte de los tazos con la caricatura de la serie. La siguiente serie de tazos fue durante el verano del 95 y esta serie trajo bastante controversia y ahora veréis por qué. La verdad es que... Oh, sí, por supuesto, es verdad. Atención, el siguiente apartado está dedicado a mayores de 18 años, por favor. Bien, bien, ¿estamos? Perfecto. La verdad es que podría parecer una tontería a día de hoy, pero estamos hablando de 1995 y en España se ocurrió la magnífica idea de publicar una serie de tazos, pero que las imágenes que venían por primera vez, yo creo, no eran tazos de una serie común, no eran tazos de una serie animada, ni siquiera de una serie de televisión. Eran tazos que traían imágenes picantes de unas chicas en bikini. Y estos, para más recochineo, se llamaron T-tazas. Estos tazos de la serie T-tazas pues claramente formaron mucho revuelo durante el verano del 95, lo cual provocó que una asociación de padres se viera en la necesidad de denunciar estos tazos a la administración, con lo cual, a favor del juicio que salió, pues los retiraron del mercado, con lo cual solo estuvieron a la venta, me parece que durante 2 semanas. Fijaros el poco tiempo que estuvo. Y incluso salió en los periódicos, donde dice denunciados unos chicles con alusión a chicas semidesnudas. Efectivamente, aquellas imágenes no eran para niños, mucho menos para niños pequeños, pero se justificó la empresa diciendo que eran para niños mayores de 10 años, los cuales eran los más curiosos de la época. Estos, al igual que los rondos de Mortadelo, también se obtenían con chicles, y la diferencia estaba en que por cada 5 chicles de estos que salen por aquí, llamados Bikini Babies, también el nombre era un poco controvertido, pues por cada 5 chicles que te compraras de estos te daban un tazo, una T-taza. La principal novedad encima radicaba en que estos tazos, algunos, no todos, venían con una especie de película sobre el desnudo de la chica, la cual, si la humedecías, normalmente con saliva, pues esa parte desaparecía, dejando la chica al desnudo. Estos tazos eran muy poquitos, solamente 22, con lo cual es una colección, no es grande, pero también teniendo en cuenta el revuelo que se montó y lo poco que duraron, pues a día de hoy es muy difícil conseguirla. Vamos a ver los que tengo yo, que tengo 14 de 22, los cuales no está nada mal, porque, como digo, es muy difícil de conseguir y estoy bastante orgulloso de esta colección. Y aunque alguno lo tenga un poco en mal estado, pues, como digo, es muy difícil encontrar otros para cambiarlos. Por no hablar del precio que obtienen estos tazos en mercado, llegándose incluso a 10 o 20 euros solamente un tazo. Pues estos fueron, como digo, los tazos de la discordia, aquellos que causaron controversia en el verano del 95, y como vemos un total de 22 tazos, aquí solo veis 14 que son los que tengo, y con imágenes de muchachas subiditas de tono. En unos casos venían con esa tinta que al humedecerla desaparecía, y en otros simplemente eran fotogramas de muchachas. Por la parte de atrás en todas venía lo mismo, unos valían 1 punto, otros 2 y otros 3, y con la palabra T-tazas venía esa clara alusión a que eran un tazo, pero con el doble sentido que vosotros ya sabéis. Anda, que también vaya tela al ingeniero que se le ocurrió el marketing de estos tazos. Para acabar con esta serie especial de tazos, este capítulo de tazos especiales de España, pues tenemos que recurrir a una cosa típica de aquí en España, y es que tenemos tendencia a popularizar a cualquiera que salga en la televisión o haga cualquier cosa un poco fuera de lo normal. En este caso, la verdad es que se acertó bastante con este tipo de tazos, y es que son los llamados chiquitazos. Los chiquitazos incluso tuvieron su propia bolsa de aperitivos denominados fistros. ¡Fistro! Y como habréis podido imaginar ya el porqué, estaban basados en el popular personaje de humor Chiquito de la Calzada. ¡Que habla un hombre malo de la pradera!
el cual ya ha aparecido en varios de mis vídeos y no solo mío, sino de toda la gente de aquí de España. Suele hacer típicas bromas con Chiquito, el no puedo, el te va a enterar, cobarde, pecador, ¡cobarde! Y todas estas cosas que populariza en sus chistes, en sus actuaciones, incluso en sus películas. Y en esta ocasión la bolsa de Fistros fue una cosa parecida a los Bocavis de la época. ¿A qué viene esto? Y este sí que estuvo a la venta durante más tiempo, pero solamente unos 2 meses creo que estuvo a la venta. Lo bueno es que estos eran solo 10 tazos basados en Chiquito de la Calzada, los cuales pues son bastante atractivos de ver, tienen los colores vivos y se caracterizaban porque tenía la caricatura de Chiquito. Vamos a verlos un poco más de cerca, pecadores de la pradera. ¡Me cago en tu muela! Los chiquitazos, a pesar de ser 10, se ganaron el corazón de todos nosotros, porque como digo, la caricatura y las típicas frases como cobarde, merecerita y mamar, pues nos hacía mucha gracia. Y a pesar de que había 2 de cada color, pues los 2 últimos, como veis, uno era medio rosa y el otro un poco de color diferente. La trasera era toda igual, una numeración del 1 al 10 con el nombre de Chiquito de la Calzada y todos valían 2 puntos. Estos eran los chiquitazos que dentro de su posible rareza pues son los más asequibles de conseguir a día de hoy. Hay mucha gente que los vende y como digo solo eran 10 tazos, con lo cual hemos ido disminuyendo la cantidad de tazos a medida que aumentábamos en el número de años, pero sin duda las 3 sagas de tazos que hemos visto hoy han marcado a España por unas cosas o por otras. En primer lugar, Mortadelo y Filemón son de origen español, las tetazas por la que liaron durante el verano del 95 y los Fistros con Chiquito de la Calzada. Pero estos eran un poco los tazos que quería mostraros hoy. En el próximo episodio pues seguramente vuelva con los tazos de Pokémon, porque ya como que los he dejado un poco abandonadillos. Así que volveré con Pokémon tazos 3 y holográficos. A lo mejor alguna cosilla más que tengo por ahí. Al igual que en otros países tuvieron sus propios tazos, sus propias ediciones, pues en España no quisimos ser diferentes y también nos lanzamos a hacer nuestras propias ediciones de tazos. Si os ha gustado este vídeo, no os perdáis el siguiente. ¡Nos vemos!